Buenas, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la novela Manuela de José Eugenio Díaz Castro. El grupo está conformado por quien les habla, Juan Esteban Ospina Gómez, Rafael Guillermo Parales Strauch y Fabio Andrés Ramírez Peña. Entremos en materia. Bueno, para contextualizarnos vamos a hablar del autor de Manuela, José Eugenio Díaz Castro. José Eugenio nació en Soacha en el año 1804 y murió en Bogotá el año 1865. Fue un escritor colombiano que inició el costumbrismo. Debido a una afección que padecía en el pecho y un accidente al caer de un caballo, tuvo que abandonar y continuar sus lecturas de manera autodidacta, convirtiéndose en un hombre de campo. José Eugenio Díaz no participó en ninguna guerra ni perteneció a ningún partido político. Sin embargo, recreó con una mirada sociológica muchos de los hechos y acontecimientos de la turbulenta etapa histórica que tuvo que vivir. Además, para subsistir, José Eugenio se dedicó a las labores de campo, algunas veces como propietario y en otras veces como mayordomos en diferentes tierras de Colombia. En 1848 dirigió un negocio de prensas de tabaco en Ambalema y se dedicó al periodismo. También otro hecho destacado fue que fundó con José María Vergara y José Manuel Marroquín el periódico El Mosaico y colaboró en publicaciones como El Bogotano y Biblioteca de Señoritas. José Eugenio publicó muchos artículos costumbristas a lo largo de su vida. Es un gran referente del costumbrismo. Entre sus obras más importantes, la más destacada es Manuela. También tiene El Rejo del Azar, Bruna la Carbonera, Una ronda de Don Ventura Ahumada, María Cince o Los pescadores del Funza. Bueno, estructura de su obra. La, bueno, las características generales de la obra de José Eugenio se basaban en la actividad agrícola, es decir, tomaban la actividad agrícola como base para gran parte de su obra. Esto ha justificado que la crítica lo considere un escritor de ambiente rural y tiene un estilo minucioso y realista en las descripciones. Es destacable por su claridad y sencillez. Sin embargo, con el tiempo don Eugenio fue criticado por diferentes personalidades y entre sus críticas se destacaban sus descuidos idiomáticos, la falta de pulcritud de su estilo, su lenguaje incorrecto y estilo vulgar y desaliñado junto a una filosofía barata. Entrando específicamente a la obra Manuela en su estructura es una novela costumbrista. El costumbrismo está definido como una composición que retrata las costumbres populares de un país o una región, en este caso el costumbrismo literario. La estructura de Manuela está compuesta por 31 capítulos que tratan acerca de los acontecimientos que ocurrieron en un pequeño pueblo llamado La Parroquia. Este está ubicado afuera, a las afueras de Bogotá. El contexto temporal se ubica más o menos entre el 5 de mayo y el 20 de julio de 1856. Manuela es una obra catalogada como costumbrista en la que se puede observar una esencia política en su narración. Fue publicada en el año 1858. Esta obra es considerada la obra literaria más importante de los primeros años de la República. En otros datos a destacar es que José Eugenio propone en su obra Manuela la vida cotidiana de un pueblo, que es la parroquia, en el siglo XIX. Muestra las costumbres y formas que pueden servir para contextualizar diferentes contextos políticos, religiosos y sociales en gran parte de la nación. José Eugenio se centra en su obra en la región andina.
Se dice que maneja dos lenguajes diferentes. El primer lenguaje está asociado a conceptos políticos de su tiempo y descripciones botánicas. Y el segundo lenguaje que maneja la obra se basa en un lenguaje propio de la población rural. La estructuración lingüística que permite entrever las diferencias entre los campesinos y las élites de Bogotá durante el siglo XIX. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los conflictos que ocurrieron en la novela Manuela. Esta obra se caracteriza por un lenguaje coloquial que le da la posibilidad al lector de imaginarse de mejor manera la situación que se vivió en esa época. En esta obra uno de los principales conflictos fue esa polarización de los partidos políticos que causaba la segregación de la población en dos bandos que defendían sus posturas políticas hasta llegar a la agresión física, en el caso del Partido Conservador. También habían problemas económicos entre hacendados y sirvientes, donde los sirvientes eran de cierta forma explotados por sus hacendados y finalmente habían problemas sociales donde las personas que mandaban manipulaban a los jueces y la policía, así como también el destierro de campesinos y el temor generalizado a don Tadeo. Entonces, ¿qué pasó? Con pocos años de conformar la República y menos tiempo aún conseguido para la liberación de los esclavos, gran parte de la clase trabajadora vivía al nivel de la esclavitud, sin protección legal o alguna fuente donde ellos pudieran ser protegidos de cierta forma. Entonces, debido a estas circunstancias, eso hizo que estos personajes, estos esclavos, sintieran ciertas ganas de rebelarse a esas leyes y a ese control que les habían impuesto los hacendados, y fue por eso que decidieron revolucionarse. Bueno, en el tema de la solución de los conflictos en la novela Manuela, tras los malos manejos políticos que se estaban dando en el momento, cada bando decidió hacer algo para ponerle fin a esa situación que estaba pasando. Fue por eso que los liberales quisieron acudir al diálogo para llegar a un acuerdo de interés de forma democrática. Sin embargo, los conservadores por su parte querían usar la fuerza mediante la revolución y el sometimiento del otro bando. Finalmente, ambos bandos llegaron a usar la fuerza para defenderse y someter al rival. Esta solución de conflicto es mucho lo que se ha vivido en Colombia en la etapa del presidente Álvaro Uribe Vélez, ya que él quería solucionar el conflicto eh, eh, por medio de la agresión física, por medio de la muerte, para de esa manera lograr imponerse. Sin embargo, nos dimos cuenta que eso no sirvió en nuestro país. Análisis. El lenguaje coloquial facilitó la interpretación e imaginación de la época, permitiéndonos entender mejor los conflictos y sucesos que se llevaron a cabo en ese momento y que también nos ayudó a entender las problemáticas de hoy en día. Esta novela nos ayudó a entender ambos bandos del conflicto y las razones de cada uno de ellos para querer actuar de cierta forma. El costumbrismo jugó un rol muy importante en extrapolar las costumbres de esa época y compararlas con las de nuestra época. Manuela, al ser una novela costumbrista, nos permite observar típicos aspectos de la vida en el campo, nos expone las repercusiones de la política local en las clases bajo la figura del gamonal, hombres hacendados, grandes terratenientes con poder sociopolítico en las zonas rurales, al servicio de los principales centros de poder y los partidos políticos, quienes tomaban las decisiones locales y resolvían las confrontaciones parroquiales. Conclusiones. Manuela es considerada la obra literaria más importante de los primeros años de la República, ya que trató los problemas de fundación nacional de su tiempo, y aunque inicialmente fue criticada por el lenguaje coloquial usado por sus personajes, desde temprano se le consideró una novela de gran valor social e histórico por los críticos del siglo XIX. Narrativa desde la cotidianidad del ciudadano
que le da un toque más personal a la novela y permite una mayor comprensión, así como también permite al lector conocer la versión de los menos favorecidos en la sociedad. Se ve un surgimiento de una nueva sociedad dispuesta a luchar en contra de las injusticias sociales. Esta novela refleja en su construcción y estilo las dos modalidades principales del espíritu de la época, como un realismo sano, aunque ingenuo, al lado de una trama basada en evocaciones de la vida política contemporánea. De aquí proceden las dos características más evidentes de la obra, que es su manera de describir, a veces ruda y ordinaria, y la fuerza del problema social, que fue la explotación de la clase humilde y desvalida por individuos más o menos poderosos económica o políticamente. Finalmente, esta es la bibliografía que utilizamos para realizar el trabajo. Muchas gracias por su atención.